Fragmentos de una vida ejemplar. Grandioso resulta para mí el compartir este esencial tema, pues alegría, regocijo, entusiasmo y mucho, mucho más es lo que hay en mi mente y corazón por el importante hecho de tener la oportunidad de compartir este significativo mensaje con ustedes, mis maravillosos alumnos de esta biblioteca virtual. Yo recuerdo muy bien que desde que muy joven inicié mi caminar, digamos que en el sendero del estudio consciente y además voluntario, la ejemplar vida de Jesús de Nazaret, a quien conocemos como Jesucristo y a quien yo le llamo Maestro de Maestros, ha sido motivo de gran interés de parte mía, porque el conocer lo más que me sea posible de sus enseñanzas me hace sentir que estoy eligiendo fuentes de nutrición de gran valor. Para mí resulta sumamente interesante aprender, saber, conocer lo más que me sea posible de sus enseñanzas. Y algo que tengo por norma, pues es practicar lo que voy aprendiendo en todas las áreas, en todo lo que yo aprendo, trato de llevarlo a la práctica. Y en el caso de estas esenciales enseñanzas, pues desde luego que también siempre he tratado de hacer mi mejor labor y con lo poco que yo siento que he logrado, los resultados son bastante significativos en mi vida personal. Y algo que siempre he sentido es que lo que hay escrito acerca de este iluminado ser humanamente divino, divinamente humano, en realidad es muy poco, considerando lo mucho que seguramente habrá compartido de sus esenciales conocimientos. Yo he tenido el gusto por leer, estudiar y aprender acerca del Nuevo Testamento ya desde hace muchos años en realidad. Y los 4 evangelios incluidos, y que son los considerados tradicionales y desde luego pues los autorizados oficialmente, digamos, los he leído completos creo que 5 o 6 veces. Y cada vez aprendo y comprendo mucho más lo esencial de tan maravillosas y profundas enseñanzas. Y bueno, pues antes de continuar adelante con este mensaje, me parece de gran importancia compartir con ustedes lo siguiente. Yo tengo por costumbre no fanatizarme con ningún tipo de información, ya que el fanatismo en cualquier área equivale a confusión interior, y de manera especial, pues tratándose del fanatismo religioso, ya que esto es literalmente ausencia de lo divino, contrario desde luego, pues a lo que muchos piensan. La gran mayoría de las personas que son fanáticas de una religión no se dan cuenta de ello, se consideran muy espirituales, y haciendo honor a la verdad, es exactamente lo contrario, ya que no es requerido llegar al extremo del fanatismo para darte cuenta de la verdadera naturaleza divina, sino que, pues cuanto menos fanatismo, mucho, mucho mayor realismo. Y no es mi costumbre entrar en debates sobre las diferencias en cuanto a los conceptos religiosos,
ya que respeto y aprecio profundamente la creencia religiosa de cada persona, pues comprendo perfecto que cada quien vemos el mundo y su gran variedad de circunstancias por medio de la ventana de nuestros ojos, y ellos solo son conductores del contenido de nuestra mente, y ésta se nutre en el gran banco de datos de los registros en todo nuestro cuerpo desde el momento mismo de la concepción. De tal manera que para que una persona comprenda, requiere pasar por el entendimiento, y este pues llega después de haber conocido por medio de un análisis consciente la historia de tu vida. Y esto es algo que no muchas personas logramos. Así que esperar que una persona con ausencia de conocimiento de sí mismo comprenda lo que comprende a alguien que sí lo tiene, pues es equivalente a la ya trillada frase que conocemos de pedirle al manzano que dé peras, y pues eso es prácticamente imposible. Y bueno, pues yo respeto y aprecio la información relacionada con la vida de Jesucristo y que no se encuentra dentro del Nuevo Testamento. Y la razón que tengo para así apreciar dicha información, pues es que está sustentada por la ciencia, y para mí eso es bastante contundente, ya que desde siempre he apreciado todas las expresiones del saber que estén debidamente sustentadas. Y en el caso de material religioso, pues tenemos la historia, la arqueología, la geografía, la filosofía, la literatura y varias otras expresiones del saber que nos dan hechos claros y fidedignos de valiosa información, que yo creo puede colaborar con el fortalecimiento de nuestra cultura general. Y eso, pues desde mi punto de vista, es algo muy positivo, es algo realmente maravilloso. Sin embargo, muchas veces lo he dicho y ahora lo comparto de nuevo. Si logramos practicar una mínima parte de lo contenido en el Nuevo Testamento sin fanatizarnos, sí con objetividad, sí con sensatez, pues ya de por sí eso es suficiente para mejorar la calidad de nuestra vida. Por lo tanto, pues para mí representa una divina fuente de información y de nutrición. Y ahora bien, desde luego que no es para nada sencillo el practicar las enseñanzas del Maestro de Maestros. Digamos que con solo leerlas y releerlas muchas veces. Claro que no. Se requiere de un trabajo de análisis, de explicación, entendimiento, de comprensión, de una persona que cuente con la faceta de comunicarse de manera clara, con tendencias de estudio, de aprendizaje, digamos que a nivel de enseñanzas prácticas y practicables, y que no tenga la menor intención de usar las enseñanzas de manera impositiva, ya que en ese momento pierden su gran valor. El valor primordial que Jesucristo les dio desde el tiempo en que las compartía de viva voz. Fanatizarnos jamás será el camino hacia el logro de un conocimiento más profundo acerca de nada, y con mayor razón acerca de los temas religiosos. Enseguida compartiré contigo pues mi muy personal manera de entender y de comprender algunas de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, tomando en cuenta que él no habló solo para los de su tiempo, sino para tiempos futuros. Yo, con la idea de que sus enseñanzas me sean realmente útiles para el mejoramiento de la calidad de mi vida, pues las aplico de manera practicable y figuro en mi mente un panorama en el que caben sus palabras aplicadas a los momentos,
a las situaciones, a los sentimientos, a las emociones, pues también a los pensamientos y a los actos de mi propia vida y desde luego a la vida de todos los demás. Voy a dar un ejemplo. Con motivo de esta semana en la que nuestro calendario marca, pues que es Semana Santa y que da comienzo, como todos sabemos, en el Domingo de Ramos, que es cuando Jesús entró a la ciudad de Jerusalén montado en una burra. Para mí, una de las enseñanzas de esta parte de la vida de Jesucristo es pues que a mayor sabiduría, mayor sencillez. ¿Cómo fue que entró montado en una burrita? Humildemente, sencillamente. Y otra enseñanza que también encuentro ahí es que cuando quien enseña está consciente, pues de que sus enseñanzas están basadas y apegadas a la real verdad, las comparte abiertamente, tanto con el mundo en general, como con los académicos o con los eruditos o con la gente que sí tiene conocimiento, es decir, con quienes se interesan por aprender. Jesús entró en Jerusalén y la manera en la que lo hizo, montado en una burra y transitando por la calle a la luz del mundo que lo veía con alegre asombro, algunos, claro, y otros pues con miradas desaprobadoras inclusive de indiferencia o hasta de insultos. Y él, tan seguro de lo que estaba haciendo, sencillamente siguió adelante hasta llegar al templo y comenzar a dar sus enseñanzas, consciente de que ahí se encontraban los más eruditos de ese tiempo, de ahí de la ciudad de Jerusalén, que eran los sacerdotes del templo, y que seguramente lo abordarían para tratar desde luego de callarlo. Pero eso pues no fue así. Él con su especial sencillez contestó a su ignorancia, y no hubo manera de que le rebatieran sus respuestas, pues eran contundentes. Y esto es lo que pasa cuando sostenemos una verdad. No hay manera de que nadie la eche por tierra, pues la verdad te hace libre y oprime a quien no la acepta. Por lo tanto, para mí, la enseñanza contenida aquí es seguir adelante compartiendo la verdad de mis enseñanzas y con el conocimiento de que las recibirán pues quienes tienen la suficiente apertura de mente y sencillez de corazón para aceptar que algo de lo que digo tiene sentido y les puede ayudar a mejorar la calidad de su vida. Y también tengo la claridad para darme cuenta de que cuando alguien no aprecia mis enseñanzas y además hasta llega a pisotearlas, pues esto solo es una clara muestra del nivel de enfermedad emocional que dicha persona tiene y que lamentablemente, entre lo mucho que padece, pues son los rasgos nefastos de la envidia, la soberbia y la pobreza interior, entre muchos otros calificativos. Este mismo día en que Jesús llegó triunfante a la ciudad de Jerusalén, pues también al llegar hasta el templo y ver a los mercaderes ahí intercambiando mercancías, algunos jugando juegos de azar, los echó fuera del templo con tremenda autoridad. Pero de esta parte de la historia hablaré en un tema posterior, porque ahora quiero seguir con mi relato de semejanza, de las enseñanzas contenidas en lo que es la Semana Santa.
Según mi apreciación, son pocos los días que hay entre el Domingo de Ramos y el jueves, que es cuando toman preso a Jesús. Yo siento que es muy poco tiempo como para que haya dado tantas enseñanzas en escasos días. Sin embargo, de verdad que no lo pongo en tela de juicio. Sencillamente considero que los días entre el Domingo de Ramos y el jueves representan, digamos que el lapso de tiempo, que desde luego es siempre mucho mayor, en el que una persona puede recibir las enseñanzas de un maestro y dar paso a asimilarlas, pasando a practicarlas y que en verdad puedan mostrarse por medio de su conducta. Y uno de los sucesos muy remarcables para mí en relación con estos días de la historia de Jesús es el siguiente: la traición de uno de los más cercanos a él. Y esta fue una traición de muerte, lo cual indica que cuando una persona cercana a nosotros nos traiciona, pues en ello va implícito el dolor de muerte en toda la extensión de la palabra. Pues el mismo Jesús dijo: siento una tristeza de muerte. Luego entonces, sentir tristeza profunda es algo humano y que muchos pretenden ocultar en sí mismos o sugieren que ocultemos nuestro dolor. Y yo me opongo a ello de manera tajante, pues sé el daño que causa en el cuerpo de la persona que reprime sus sentimientos, sus emociones. Por eso, dentro de mis enseñanzas, siempre habrá cualidades esencialmente humanas, como lo es el sentir dolor, el sentir tristeza, pero también el expresarlas y disponerte a recibir la ayuda necesaria para liberarte de ello, de esa pesadumbre. A Jesús no solo sintió tristeza, sino también angustia. Y por ello pidió a los más cercanos: quédense conmigo y permanezcan despiertos. Mientras que él se retiraba un poco para orar de manera profunda. Y en esos momentos de desolación, pidió a su padre evitarle pasar por tan dolorosa experiencia, con el ingrediente de estar bien consciente de que si esa era su misión, la cumpliría, no obstante su dolor. Y, ¿sabes? La anterior representa una excelente enseñanza para mí, pues son muchas las veces en que personas me dicen: ¿por qué haces o por qué usted hace esto? Maestra, ¿por qué aguanta tanto a tal persona? Y yo dentro de mí sé muy bien que solo estando en mi lugar, pues podrían comprender las razones que tengo para no engancharme en la actitud de dolor emocional de un ser humano. Y siempre contesto, pues porque esta es la misión específica de mi vida y amo realizarla, y porque las personas a las que digamos que yo oriento o con las cuales comparto mis enseñanzas, pues son personas que se sienten desorientadas, actúan como una persona que está desorientada, que no encuentra su punto de equilibrio, no encuentra su camino. Y por lo mismo su comportamiento pues no es precisamente equilibrado. Y esta también es una enseñanza de Jesús. Cuando respondió a quienes les preguntaron: ¿por qué tú te reúnes o te juntas con personas de mal comportamiento? A lo que él respondió: ¿no son acaso los que me necesitan?
Los enfermos, pues buscan alivio. Los aliviados no me necesitan, dijo él. De tal manera que aquí les contestó la razón por la que él estaba permitiendo que la gente se acercara a él, las personas que estaban buscando un auxilio para su agobio físico, su agobio moral. Y yo, pues también contesto, aguanto tanto, si se puede decir aguanto, o trato de ser prudente, de tener compasión, de tener entendimiento y comprensión para la actitud de las personas que se acercan a mis enseñanzas. Y pues esta es la misión específica de mi vida. Yo amo realizarla, como ya lo dije. Y eso no significa, desde luego, pues que en un momento determinado no sea doloroso para mí los actos de algunos seres humanos, pues lo fue para el mismísimo Jesucristo, el que los más cercanos a él no le comprendieran. Ahora bien, el jueves, en el huerto de Getsemaní, consciente de que se acercaban días de mucho dolor, orando a su Padre, como ya lo mencioné momentos antes, sintió tristeza. Jesús sintió angustia. Y cuando regresó junto a sus discípulos, a sus alumnos, pues los encontró dormidos y les reprendió. Y esta es una gran enseñanza para mí, pues si a él, que es, desde mi punto de vista, el más grande entre los grandes, sus alumnos se durmieron en momentos críticos, pues lo que a mí me ha pasado es totalmente comprensible. Y Jesús me enseña que el dolor que he llegado a sentir y que ha sido infligido por alumnos tan cercanos a mi persona, pues es un dolor completamente humano. Porque recuerdo que alguien me dijo una vez, ¿pero qué no se supone que no debería de dolerte? Y yo le contesté justamente con este pasaje de las enseñanzas del Maestro de Maestros. El dolor es humano y Jesús fue un ser humano, tanto que sintió y vivió de acuerdo a lo humano. Claro, desde luego jamás tuvo acciones infrahumanas, sino todo lo contrario, sus acciones eran suprahumanas, acordes a su elevado nivel de desarrollo y de comprensión espiritual, de su naturaleza espiritual y de su unidad con el poder superior que le creó y que nos creó a todos. Ahí mismo, después de orar y hablar un poco con sus discípulos, dándoles la enseñanza de permanecer despiertos y atentos, dice el relato que llegó uno de los suyos, o sea, de sus mismos discípulos, que fue quien lo entregaría en manos de sus detractores, que desde luego le temían a su elevado nivel de sabiduría, a su elevado nivel de magnificencia. Y es por eso que lo querían desaparecer. Y bueno, pues aunque desde luego yo estoy muy por debajo de la superioridad y majestuosidad de Jesucristo, su experiencia dolorosa está llena de enseñanzas valiosísimas para mí en mi labor de maestra, pues he sentido en carne propia lo que duele la traición, la mentira, la intriga, el engaño, la difamación y todo lo que aniquila a un ser humano en su labor de enseñanza. Y esto ha venido de alumnos muy cercanos y a quienes tengo el gusto de decir jamás odié, ni les guardo rencor, pero desde luego que el dolor que me dieron fue devastador. Continuando con el relato de Jesús, se lo llevaron preso
Y entre muchos otros atropellos estuvo el pasaje en el que su discípulo, que pasaría a ser la piedra angular de su iglesia, lo negara 3 veces. Pedro lo negó 3 veces. Y desde luego a mí me ha pasado como maestra que alumnos que recibieron a manos llenas blasfemen contra mí, pisoteen mis enseñanzas. Pero gracias a mi aprecio, a mi valor, a mi reconocimiento, a las grandiosas enseñanzas de mi amado Maestro de Maestros, he logrado salir adelante y no permitir que mi mente se pierda, que mi corazón se llene de odio, pues comprendiendo su infelicidad y su gran vacío lleno de dolor, entiendo que hay una y muchas razones por las que van contra mí, ya que como bien lo ha dicho muchas veces mi estimado alumno, mi excelente amigo, director Javier Francisco Gómez Carrera, eso sucede, maestra. Eso de que de alguna manera en varias ocasiones han difamado sus enseñanzas o a su propia persona, sucede porque usted les dice la verdad y eso no le gusta a la gente. Usted les dice en lo que están fallando y su ego se enciende y por esa razón van contra usted. ¡Wow! Gracias, mi estimado Javier, por tus palabras llenas de verdad, llenas de sabiduría, pues eso, aunado a este maravilloso ejemplo que Jesús nos da, me ha ayudado a seguir hacia adelante. A Jesús, como sabemos, después de haber sido apresado, pues lo llevan ante Pilatos, y éste se lava las manos. Oh, mi Dios, gracias Jesús, Jesucristo, Maestro de Maestros, por tus grandiosas enseñanzas. Y esta en especial es majestuosa, pues también a mí me ha pasado en cuántas veces que cuando algunos tergiversaron mis enseñanzas, pues hubo quienes se lavaron las manos diciendo, no es mi problema, yo no me voy a meter, ni estoy de un lado, ni estoy del otro. Oh, mi Dios, ¿sabes? Yo sí me meto en defensa de alguien que está siendo atropellado, pues no hacerlo equivale a ser un Pilatos en la vida de alguien, y eso no es para mí. Y yo deseo de todo corazón que tampoco lo sea para ti. Además, eso es tibieza emocional, es tibieza moral con respecto a lo valioso que es levantar tu voz en favor de la verdad y no lavarte las manos como Pilatos, como él lo hiciera para no ser responsable de la muerte de Jesús, pues él sabía en su interior que Jesús no era culpable, que era inocente de las acusaciones en su contra, pero fue cobarde, muy cobarde, como lo somos cuando no alzamos nuestra voz para defender o hablar en favor de quienes es acusado injustamente. Jesús no se defendió con ningún abogado, pues su defensa en todo momento fue su verdad, fue su libertad interior. Se mantuvo firme en sus ideas, convicciones y enseñanzas que dejaría para la posteridad a todos los que sí creyeron y le reconocieron. Y hasta actualmente, en nuestros tiempos, podemos ser alumnos, discípulos de esas maravillosas enseñanzas del Maestro de Maestros. Y bueno, pues siguiendo con la semejanza o la similitud o el aprendizaje, las valiosas enseñanzas que yo encuentro en toda esta majestuosa obra, pues yo tampoco me defendí de la difamación. No lo sentía como una necesidad emocional, puesto que mi seguridad y fortaleza está implícita en mis propias enseñanzas y en la manera abierta al mundo, como yo las he compartido desde el primer día en el que inicié a compartir lo que yo poco a poco he ido aprendiendo a través de la vida.
Y en este momento me parece justo mencionar a un grupo de personas, de amigos bondadosos, excelentes alumnas y un alumno que fueron los que renunciaron a ser el Pilatos de mi vida. Y en los momentos más difíciles de mi labor de enseñanza, hicieron acto de presencia ahí a mi lado, de manera sabia. Nunca pelearon de la misma manera que yo tampoco lo hice. No hubo necesidad de defenderme, ni con palabras, solo con su acto de presencia. Mucho menos tuvimos necesidad de un juicio, sino con mis propias enseñanzas sacadas a la luz, siendo rescatado por un valiente y honorable amigo y excelente alumno, Javier Francisco Gómez Carrera, quien fue el líder valiente que no permitió que la lámpara del conocimiento se extinguiera bajo la tempestad. Y no me refiero a mí como persona, me refiero a mis enseñanzas. Y acompañado por un grupo de amorosas y bondadosas alumnas, amigas, excelentes, valientes mujeres de conciencia clara, y con la iluminación requerida para enfrentar aquella tempestad, le escucharon y se unieron a él para bajar hasta el precipicio en el que su maestra, acompañada de su amoroso esposo, es decir, yo y mi esposo, habíamos sido arrojados hasta el fondo de una barranca emocional por la difamación de mis enseñanzas. Y todos ellos valientes fueron para rescatarnos y limpiar nuestras heridas con el bálsamo del amor, de la gratitud, la comprensión y la bondad de almas que no se dejan manchar por calumnias, nacidas del caos que sobreviven las personas que acusan injustamente, las que acusaron injustamente a mi persona. Gracias, muchas gracias, Lupita Vega, Lesbia Mesa, Nuri Cosío, Georgina Lizárraga y una alumna que ya no está entre nosotros y por ese motivo no mencionó su nombre. Todas ellas quienes unidas con Javier nos rescataron del espantoso estruendo. Y es para mí muy grato mencionar que todos los alumnos con los cuales seguimos adelante actualmente también son alumnos de esta biblioteca. También deseo agradecer y reconocer a Maribel Torres y Candelaria Guerrero, que en esos momentos se encontraban fuera y lejos de la ciudad, pero que tomaron su teléfono y me llamaron para manifestar su valioso apoyo. Con este divino grupo de 7 alumnas y un alumno, todos conscientes y valientes, trabajamos durante mucho tiempo unidos y en armonía, aprendiendo todos de todos y creciendo en conciencia. Dios los llene de bendiciones a todos ustedes a manos llenas en el total de su vida, por los muchos bienes que han dado a mi vida, entre ellos el llenar de alegría mi corazón y nuestro hogar escuela, disfrutando de una sopita caliente como la familia fraternal que somos. Y bueno, pues de la misma manera también agradezco profundamente a un grupo de personas que nos apoyaron a la distancia en esta difícil etapa de nuestra vida. Solo mencionaré a quienes aún se encuentran en comunicación con nosotros. Los que ya se han marchado, pues no considero correcto mencionarles. Pido atentas disculpas de antemano por si cometo el error de omitir a alguien, y eso pues me daría mucha pena en mi corazón, pero cada persona sabe en su interior si pertenece a este grupo, y yo, que sí lo sé, pido bendiciones a Dios a manos llenas para cada uno de ustedes. Gracias, muchas gracias, Yolanda Vera, Olivia Ávila, Teresa Guijarro, Nancy Santiago, Lourdes Barreto, Marisela Cervantes y Cristina Gómez. Gracias a todas ustedes por su apoyo a la distancia en esos momentos. Fue muy bien recibido, muy bien apreciado, muy valorado.
Continuando con el relato y esta semejanza maravillosa que a mí me ha dado tanta bendición en mi vida, pues recordemos que llegado el viernes, en la historia de la llamada Pasión de Jesús de Nazaret, Jesucristo, mi amado Maestro de Maestros, fue crucificado y se repartieron su ropa, le insultaron, se burlaron de él y de sus enseñanzas. Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, el cielo se cubrió de negro, como dando testimonio del grave atropello cometido en contra de un ser de gran iluminación, y que por lo mismo no fue comprendido por algunos. Y quienes sí sabían de su grandeza, pues le temían. Dejarían de ser los maestros y sacerdotes que hasta el momento habían sido reconocidos por la gente, y no querían perder tales privilegios. Y la única manera que encontraron, pues era quitarle del camino que él había construido de manera decorosa, para que todo aquel que llegase a comprender sus enseñanzas caminara más ligero de equipaje, para que viviera la vida en paz, en armonía, hasta lograr la unidad que él mismo logró y que él mismo nos enseñó que todos podemos lograr. Y una enseñanza de muchísimo impacto para mí es esta. Cuando estaba próximo a su trascendencia, a expirar, su naturaleza humana surgió, cuando, dirigiéndose a su padre, le dijo, Eli, Eli, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Oh, mi Dios, qué grandiosa enseñanza para mí. En ello nos está dando una impresionante lección de la flaqueza de nuestra naturaleza humana y que todos tenemos momentos en los cuales nos sentimos solos y desolados, a tal grado que hasta Dios sentimos que nos ha abandonado. Lo sintió Él y lo gritó. Luego entonces, ¿por qué nosotros no habríamos de tener momentos de flaqueza humana? Cuando yo escucho decir a alguien, no tienes fe, por eso tu vida está mal, yo pienso, oh, cuán grande es el desconocimiento de esta persona, pues humanamente ya lo demostró Jesús. A todos nos puede pasar que nos sintamos agobiados y abandonados, y tenemos derecho a vivir ese dolor para que salga de nuestra mente y corazón, y después de ello recuperar nuestra entereza. Por eso yo siempre recomiendo, si sientes la necesidad de llorar, llora, llora, hasta que tu alma descanse, y enseguida levántate y vuelve a tu cuerpo la alegría de vivir. Pues Jesús en todo momento nos dio enseñanzas. Desde luego, no todas las vemos con claridad y mucho menos las ponemos al servicio del mejoramiento de nuestra vida. Humildad era una de sus características más fundamentales, y eso de ninguna manera significa que haya sido débil, sino todo lo contrario. La humildad es uno de los destellos de luz que hay en la personalidad de alguien que en verdad tiene fortaleza interna, pues el soberbio tiene muchísimo miedo, y desde mi apreciación, el hecho de que él haya tenido una sepultura tradicional de su tiempo es una clara muestra de lo divinamente humano que él fue, y eso es lo que toda persona nos favorece hacer en nuestro diario vivir, ser tan humanos como podemos ser tan divinos como ya lo somos. ¡Wow! El día sábado, sus enseñanzas se vistieron de gloria y esplendor, ya que mientras su cuerpo descansaba, el Cristo en él realizaba una obra de transformación que daría lugar a un suceso sin precedentes en la historia. Y esto a mí me enseña que sin lugar a dudas, pasando la tempestad viene la calma.
la tranquilidad requeridas para dar muestras claras de la naturaleza del aprendizaje que hemos logrado, pues como resultado de interpretar los acontecimientos dolorosos como grandes maestros, de los cuales podemos aprender por medio del entendimiento, la compasión, el amor, el perdón de manifiesto, por medio de nuestra personalidad. Y cuando pasamos una etapa llena de circunstancias adversas, de nosotros es la decisión de amargar nuestra vida y la de las personas alrededor nuestro, o bien de rescatar lo que puede darnos enseñanza, de igual manera el aprecio por las relaciones humanas que se fortalecen entre todos los involucrados en la situación, y también el crecimiento en comprensión que es posible lograr cuando realmente digerimos y asimilamos el total de las circunstancias, y lejos de perjudicar nuestra vida con odios, rencores, agresión, necesidad de venganza y más sentimientos adversos, nos damos la grandiosa oportunidad de mostrar lo mejor de nuestras cualidades humanas, siendo honestos con nosotros mismos, trabajando en todo lo que aún podemos mejorar y dar paso a la acción, es decir, realmente hacer los cambios necesarios para sentir en pleno las enseñanzas del Maestro de Maestros. Pues todos sabemos que el domingo, al salir la estrella del primer día de la semana, la resurrección del Maestro de Maestros aconteció. Y aunque bueno, pues yo sé, y tal vez muchos de ustedes saben, que hay, digamos que muchas versiones de fuentes que son muy fidedignas, como lo es la historia, y que son avaladas por eruditos de grandes universidades, que contradicen este acontecimiento, y lo contradicen basados en los descubrimientos de la arqueología. Pero lo realmente importante para mí no es discutir si Jesús resucitó o no fue así, sino que yo encuentro una grandiosa enseñanza en esta que es la historia tradicional, y es el hecho de que si realmente deseamos mejorar la calidad de nuestra vida, pues aquí tenemos una excelente lección. Yo te invito a reflexionar sobre ello, pues yo de verdad que no tuve que pensar mucho para atesorar esta enseñanza y hacerla parte de mi diario vivir. Si bien es cierto que cada instante es un regalo y una gran oportunidad de hacer cambios que son requeridos para que nuestra vida funcione de manera armoniosa, el primer día de cada semana es el domingo, y aunque para muchos representa un día cualquiera, yo creo que bien podemos ubicar este día como el punto de partida de la nueva semana que ya está que está ahí frente a nosotros, y podemos organizarla de tal manera que nos demos la oportunidad de vivir cada momento a plenitud de conciencia, dedicando un tiempo para revisar pendientes que pudieron haber quedado de la semana anterior y tal vez de meses o años anteriores. Hay que darles un espacio en esta nueva semana y pues procurar realizarlos con la finalidad de hacer precisamente eso que recién mencioné, y es que al realizar los pendientes nos sentimos realizados. De lo contrario, cada asunto pendiente genera en nuestra persona un desgaste de vida por el derroche de la energía vital que se requiere para sostener un cuerpo que tiene a cuestas frustración. Desde por pequeñas tareas que nos han sido cumplidas, que no las hemos cumplido, como porque no hemos dado paso
hacia la realización de nuestras metas, deseos, anhelos, de proyectos de vida. Renacer o morir, reza por ahí un dicho popular. Y esto tiene mucho de verdad, pues si bien es cierto que todo tiene su ciclo de vida y que momento a momento nos acercamos más a la transformación que dará lugar a la trascendencia, pues muy cierto es que mientras estamos realizando nuestros proyectos, nos sentimos con vida, ya que estamos motivando la creación de ideas, de pensamientos, de sentimientos, de acciones que desencadenan en nuestro cerebro un gran movimiento de sustancias químicas que generan, que propician el bienestar de nuestro cuerpo en todas las áreas. Es decir, la renovación es a nivel mental, emocional, físico y también social, de tal manera que en verdad estamos resucitando momento a momento. Mientras la renovación de nuestras células está teniendo lugar, porque renovar, entre otros significados, tiene el de dar una nueva energía a algo. La resurrección de ninguna manera significa restarle importancia a nuestra naturaleza humana, sino más bien representa el regreso a casa. Porque la recuperación de la conciencia del cuerpo es un retorno a la existencia real, verdadera, auténtica y genuina de manera consciente. Cuando acontecimientos adversos han lastimado nuestra persona, es posible levantarnos, volver a iniciar, dar un nuevo comienzo, llenarnos de la energía vital que surge de nuestro propio yacimiento interior y continuar nuestro camino en la vida conscientes. Yo creo que esto y mucho, mucho más nos enseña en su naturaleza humana de Jesús y en su naturaleza divina como Jesucristo, nuestro amado Maestro de Maestros. Él volvió a mostrarse tan humano como era necesario para dar más enseñanzas y nos dejó tarea, mucha tarea. Yo te pregunto a ti, ¿tú sabes cuál es tu tarea? Yo sé la mía, y la sé muy bien, y momento a momento realizo la parte que me toca. Y sabes, eso me hace sentir muy bien conmigo misma. Y sin que suene a soberbia o petulancia, es claro que en la medida que yo voy realizando mi tarea de seguir invitando a todos ustedes a que mejoremos unidos por el mayor bien de todos, los que tienen oídos para oír sí que oyen, los que no, sencillamente se van de mi vida. Y eso es maravilloso para ambos lados. Pues cuando una persona ya no sintoniza contigo y permanece a tu lado, el daño es mutuo, pero lo divino es que si no hay sintonía y hay alejamiento, el beneficio es grandioso. Por tal motivo, busquemos nuestro punto de equilibrio y lo demás se dará por añadidura. Felicidades. Te felicito de todo corazón por haber escuchado esta información hasta este momento en el que puedes escuchar algo que para mí resulta de mucha importancia decirte. De ninguna manera me estoy considerando al nivel de Jesucristo. Lo que estoy haciendo es solo compartir algo de las muchas enseñanzas del Maestro de Maestros que han beneficiado mi vida grandemente. Y desde luego, no solo es la enseñanza en sí misma, sino la muy personal manera en la que yo interpreto el divino y esencial contenido de la grandeza de su obra y claro, desde luego, de su ejemplar vida consciente. Yo te invito a que realices
un análisis y una tarea de semejanzas de la propia historia de tu vida, de los momentos en los cuales tú puedes tomar el ejemplo de cómo Jesús respondió, actuó, se comportó en momentos semejantes a los que seguramente tú has sobrevivido, yo he sobrevivido o hemos vivido. Buscar una respuesta en su actitud ante las circunstancias adversas que sobrevivió, pues es una muy buena respuesta. Es una muy buena manera de cómo nosotros podemos salir adelante en las circunstancias adversas de nuestra vida. Y bueno, pues por ahora solo me resta despedirme y darte las más sinceras gracias por tu atención a mi persona, por tu disposición para recibir todas las enseñanzas que aquí compartimos en esta biblioteca, en la cual seguiremos pues compartiendo gracias a todas las bondadosas personas como tú que apoyan esta noble labor de la enseñanza y el aprendizaje. Recibe muchos abrazos de parte mía, bendiciones a manos llenas en el total de tu vida. Deseo de corazón que hayas pasado una Semana Santa acorde a tus enseñanzas. De manera especial, que este día de celebración del Domingo de Resurrección haya sido para ti justamente eso, una gran oportunidad de renovación, de reinicio, de nuevo comienzo, renacimiento a una nueva experiencia de vida consciente momento a momento. Gracias, muchas, muchas gracias por acompañarme en esta labor del aprendizaje y la enseñanza. Me despido de ti, deseándote lo mejor de lo mejor. Con mucho amor, con cariño sincero, de mi corazón al tuyo. Y bueno, pues yo soy Evangelina Barragán Sánchez. Gracias. Muchas, muchas gracias.